Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Itzel Julca y pues el día de hoy me toca exponer sobre el iter criminis, el camino del delito. Bien, esperamos a que sume. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Hoy día vamos a hablar pues sobre lo que es el iter criminis o el camino del delito, ¿no? A lo cual vamos a ir a su etimología, la cual es iter, ruta o camino, y criminis, crimen, dando así pues al camino del crimen, a la cual es concebida como el conjunto de actos que actúa de forma sucesiva y sigue el delito, que tiene dos fases: una fase interna, la cual va a pasar en la mente del sujeto activo, y la fase externa también cuando ya es el propio acto de ejecución, ¿no? Bien, vamos a tener unas nociones previas con respecto a lo que es el delito, ya que, como bien ya sabemos, el delito pues es una acción voluntaria para que se pueda sancionar. Y esto va a tener mucha relevancia con el iter criminis, ya que si vamos a poder, bueno, probar el dolo con el cual se ha seguido el camino del delito, vamos a poder sancionar. Entonces tenemos pues que el iter criminis va a ser muy importante en el grado del desarrollo del delito entre un sujeto activo ante un sujeto pasivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el iter criminis va a empezar con una etapa de ideación, la cual pues vamos a tener acá cuando el sujeto se le va a venir la idea de cometer cierto acto delictivo. Por ejemplo, artículo 106 del Código Penal, el hecho del homicidio. Si yo, por ejemplo, yo quiero matar a mi enemigo, entonces voy a tener que idear dicha acción. Voy a tener que, se me va a venir la idea de quiero matarlo, y entonces va a empezar la fase de ideación en la primera fase del líder crímenes en su fase interna. Vamos a tener una segunda fase que yo lo consideraría subfase de la ideación, la cual es la representación, la cual no está en el PPT, pero bueno, yo considero que es una subfase de la ideación, la cual pues la representación consiste en llenarle de detalles a tu idea. Por ejemplo, si yo quiero cometer un homicidio, dotarle de detalles sería pues eh, con qué quiero matarlo, con un cuchillo, con un arma, no sé, quiero quemarlo. Entonces, eso sería la representación, que para mí pues es una subfase de la ideación, la cual no lo he puesto. Después tenemos pues la deliberación, la cual es cuando el sujeto va a analizar las posibilidades de cometer o no el delito. En esta fase vamos a tener pues cuando el sujeto se va a poner a pensar en los pros y contras de la idea de cometer el delito. Por ejemplo, ¿qué beneficios yo voy a sacar matando a esta persona? Y bueno, una contra sería, ¿y si me chapa la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este acto de deliberación, el sujeto activo va a tener eh, que deliberar si va a cometer el delito o no lo va a cometer el delito. Y pues tenemos la etapa de decisión, es cuando el sujeto está determinado ya a cometer el hecho delictivo. Y pues acá vamos a mencionar también que la fase interna es meramente psicológico. Y bueno, ¿no? Hemos visto bueno, como vamos a ver, la idea de pensar no, no es punible, ya que es una fase que solamente es interna, ¿no? Está dentro de nosotros, está en nuestra mente. Eh, y pues la regla de esto es que la fase interna, como regla, no es punible. Y pues no va a ser punible exceptuando un caso, la cual pues va a ser el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, nos referimos al pensamiento colectivo en el delito de la conspiración criminal, en la cual pues ya está tipificado como delito propiamente el acto de conspiración criminal, por ejemplo, regulada en el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues pensar, idear, pensar matar no es delito, solamente eh, va a catalogar como delito cuando sea conspiración y pues cuando sea en un grupo de personas, no es un pensamiento colectivo.
Eh, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a tener ya la fase externa, la fase de externalización, la cual pues ya es propiamente, entre comillas, la fase de ejecución del delito, la cual pues vamos a tener en primera instancia lo que es los actos preparatorios, después la tentativa, la consumación y la agotación. Entonces vamos a definir la fase externa como el comienzo de la realización para lo necesario del delito, empezando por la fase de la preparación, o también llamada pues actos preparatorios, la cual son actos previos a la ejecución del delito que como regla no son punibles. Por ejemplo, en un caso de homicidio, sigamos en el ejemplo de homicidio, ¿no? Eh, si bien es cierto, yo ya pensé matar, ya deliberé y ya decidí matar, un acto preparatorio, por ejemplo, si yo quiero matar, sería el comprar un arma, comprar un revólver, una metralleta. Entonces, comprar un arma ya sería un acto preparatorio para cometer el delito. Entonces, por lo general, pues estos actos preparatorios no son punibles, salvo algunos delitos independientes considerados por el legislador, las cuales son pues el reglaje, el marcaje, tenemos también la tenencia ilegal de armas de fuego y también, por ejemplo, en el caso de las drogas, ¿no? Solamente el guardado o transporte de químicos fiscalizados, como por ejemplo los narcóticos, ¿no? Que como ya vimos en su fase interna, ya se considera delito, lo cual es la conspiración, y en su fase externa ya pues es un acto preparatorio solamente ya tener los ingredientes. Pero pues esto siendo um, delitos independientes, porque como ya mencioné, pues actos preparatorios como tal en su regla no son punibles. Eh, bien, vamos a tener también pues que, por ejemplo, tenemos la idea que el derecho penal tiene que llegar antes de que se consume el hecho para no poner en riesgo ni en peligro el bien jurídico protegido. Entonces, eh, tenemos pues que ante esto, por eso se sanciona los delitos de marcaje, reglaje y los ya mencionados, ¿no? Entonces, eh, estos delitos en su fase preparatoria ya tienen connotación penal, eh, por el solo hecho de ser cometidos. El derecho penal, como ya también lo explicaron nuestra compañera Pamela Toro en la siguiente ponencia, tiene que llegar antes de que el bien jurídico se perjudique o al menos se ponga en peligro. Entonces, si no se sancionan estos, pues estaríamos yéndonos de encuentro con el principio de lesividad, ¿no? El cual, para recalcar, pues, para que el delito sea catalogado como tal, necesita ponerse en peligro o afectar el bien jurídico protegido. Es por eso que el reglaje, marcaje, aunque con ciertas críticas, son delitos independientes en su fase preparatoria. Bien, tenemos ahora la figura de la tentativa, que vamos a pasar a explicar detalladamente en las próximas PPTs, pero tenemos pues que la tentativa es la ejecución propia del delito, inequívoca, ¿no? La cual diría Frank Zamora, es la ejecución del delito inequívocamente. Entonces, también vamos a tener el desistimiento por esa parte de la tentativa, que es pues la tentativa es muy importante porque eh, es ex ante a la consumación. Vamos a poner algunos ejemplos como por ejemplo, a ver, eh, si yo compro un arma, bien, sería un acto preparatorio, pero si por ejemplo llego a una tienda y digo, esto es un asalto y estaríamos en tentativa. O por ejemplo, si yo apunto el arma a mi rival, entonces estaríamos ante una tentativa de homicidio. Pero obviamente no se ha consumado el hecho, la cual sería el próximo paso. A lo cual, pues en palabras de Zaffaroni diríamos que estamos en tentativa cuando estamos a un paso de consumar el delito.
El requisito para que sea tentativa es que tiene que ser inequívoco. Bien, eh, con respecto ya pues a la consumación es cuando se han cumplido todos los requisitos del tipo penal y los verbos rectores. Y la agotación es cuando se obtiene el provecho o el beneficio con el cual se ha querido, con la, con la acción del delito, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Actos preparatorios, como ya vimos, pues son actos previos a la ejecución del delito, que en su consecuencia, pues, no son punibles como regla, salvo los delitos independientes. Siguiente, por favor. Muy bien. En la tentativa, vamos a tener como requisitos que es objetiva, subjetiva y negativa. Es objetiva porque es el comienzo de ejecución del delito, pero sin consumarlo. Eh, es subjetiva, tiene que ser subjetiva porque tiene que hacerse con dolo. Obviamente, pues tenemos que recordar acá que si yo estoy ideado cometer un delito, lo he deliberado, lo he decidido, estamos ante un dolo. No, no ocurre acá la culpa, ¿no? Es netamente dolo. Aunque en la doctrina pues se discute mucho si es en todo tipo de dolo, ¿no? Porque si por ejemplo estamos en un dolo directo, obviamente estamos en tentativa, pero ¿qué pasa si estamos en un dolo eventual? Entonces, esto es lo que se discute bastante con respecto al dolo eventual, si hay tentativa o no en un dolo eventual. Y pues la negativa es porque no se ha producido la consumación del delito, ex ante al delito, ¿no? Su consecuencia, pues, la voy a leer, está tipificado, está prescrito en el artículo 16, la cual menciona, ¿no? En la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. Su consecuencia será, pues, el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Entonces, esta sería la consecuencia jurídica ante la tentativa, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, tenemos pues clases de tentativa, a lo cual vamos a referirnos. Primero la tentativa inacabada, después de la tentativa acabada y el delito imposible y otro que reconoce la doctrina que es el delito frustrado. Bien, a ver, muy bien. Vamos a decir que estamos en una tentativa inacabada cuando el agente no realiza todos los actos de ejecución necesarios para consumar el hecho. No llega a terminar los actos y por lo tanto no se va a consumar el delito. Vamos a estar en una tentativa acabada cuando la gente realiza todo, totalmente, pero para la ejecución, pero el delito no se consuma. Ejemplo, por ejemplo, eh, en la casa, por ejemplo, en la casa de mi ex, yo quiero tirar una granada, ¿no? Porque, no sé, me fue infiel, no sé. Yo quiero tirar una granada desde aproximadamente 5 metros de su casa. Yo le lanzo una granada, pero justo cae en el fierrito de la ventana y rebota. Entonces, estaremos ante una tentativa acabada, ya que he hecho todos los pasos para cometer el delito, pero no se ha consumado, ¿no? Eh, Otro sería, pues, por ejemplo, un caso concreto, eh, si un joven A, está debajo eh, de un poste, de un alumbrado público, lo rompe para que no se vea y quiera marcar a su víctima, para que quiera, bueno, asaltar a su víctima. Hablaríamos de un caso de tentativa en este caso. Eh, Se le podría sancionar. ¿Sería una tentativa acabada e inacabada? Yo al menos pienso que no, ¿no? Porque si al sujeto se le atrapa en ese acto, justo en el acto en el que está, cuando ya no hay foco, diríamos, ¿no? Eh, si bien es cierto, ha ideado, tiene los actos preparatorios, tiene un cuchillo, pero ¿estará ante una tentativa, por ejemplo? No, ¿no? Ni acabada ni inacabada. ¿Se le podrá, será su hecho un acto punible, un hecho punible? Yo creo que no, ¿no? Porque
Para que sea punible, como ya dijimos, pues en actos preparatorios como regla no es punible, pero en tentativa, para que sea tentativa, pues tendría que ser el sujeto mismo poner el cuchillo a su víctima y decir esto es un asalto, ¿no? Entonces, al menos por lo general, eh, no estaremos, en este caso, por ejemplo, no, ni tentativa, porque es actos preparatorios, ¿no? Marcaje, se le podría dar marcaje, ¿no? Porque no estaba marcando a su víctima, reglaje, no, ¿no? Entonces, eso sería con lo que es la tentativa. A lo que se le juzgará, pues es por, imagino, por alumbrado público, que no es delito, es falta. Entonces, bien, pasamos al delito imposible, también pues eh, prescrito en el siguiente artículo siguiente, del ya mencionado de la tentativa, la cual es la tentativa inidónea, la cual menciona lo siguiente. No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. Bien, hay que tener mucho cuidado con esto. De hecho, en la interpretación es poco buscadita, ¿no? Bueno, por ejemplo, ineficacia absoluta del medio empleado. Yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Tú podrías matar a alguien con una pistola de agua, esas que usan en carnaval? Entonces, ahí sería una ineficacia absoluta del medio empleado. El medio empleado, pues, sería la pistola de agua. Ineficacia absoluta, porque nunca voy a poder matar con una pistola de agua, ¿no? Eh, a ver, ¿me permiten? Am, por ejemplo, en el siguiente caso, por ejemplo, yo estoy con un arma y yo quiero disparar a alguien, pero esta arma no consta de balas. ¿Será ineficacia absoluta el medio empleado? Acá tendremos que discutir si fue absoluta, ¿no? El arma le faltaba solamente balas, o sea, sería una ineficacia relativa. En caso fuera absoluta, pues sería impune, no sería punible. Pero, ¿qué tenemos que discutir, ¿no? Entre la absoluta ineficacia del medio empleado o la relativa. Que en este caso, pues, en mi opinión, sería relativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el mismo caso ya consta de balas, pero el arma se traba? Estaríamos, pues, en una ineficacia absoluta. El arma se trabó, no es absoluta, sería relativa. Así como el arma se trabó, pudo no haberse trabado y hubiera cometido el delito de homicidio. Entonces, acá tendremos mucho cuidado con lo que es, pues, la ineficacia absoluta del medio empleado, ¿no? Y la otra, pues, absoluta impropiedad del objeto, la cual, pues, con un ejemplo de Zaffaroni seríamos, por ejemplo, tú podrás matar a una persona que ya está muerta, una persona que ya está muerta, si tú la apuñalas, tú lo podrás matar doblemente, digamos. Entonces, estos actos eh, cuando son absolutamente, fíjense cómo el Código Penal lo prescribe. ¿Eh? Absoluta ineficacia y absoluta impropiedad. Tiene que ser absoluta para que no sea, para que sea impune. ¿Qué pasa, por ejemplo, otro caso en la ineficacia absoluta del medio empleado? Yo tengo un arma que nunca lo he usado, se ha oxidado, y yo cuando quiero asaltar no funciona, se traba. Entonces, ¿estaríamos hablando de ineficacia absoluta o relativa? El arma está oxidada, es absolutamente ineficaz, al menos eh, yo pienso así, del medio empleado. Otro ejemplo, pues en la absoluta impropiedad del objeto podríamos mencionar un sujeto está con un chaleco antibalas y yo disparo y justo le cae la bala pues en el chaleco antibalas. ¿Hablaríamos de una absoluta impropiedad del objeto? No, ¿no? Porque así como le cayó en el chaleco antibalas, pudo haberle caído en otras partes del cuerpo. Entonces, este sería relativa impropiedad del objeto. Y pues ya pasando al delito frustrado, que también lo reconoce la doctrina, es cuando el sujeto ha realizado todo lo necesario para conseguir el delito, pero no lo ha logrado por circunstancias independientes a su voluntad. Algo muy parecido a la tentativa inacabada, pero la doctrina lo reconoce como tal, ¿no? Un delito frustrado.
Recordemos que pues, ante un hecho concreto en estas clases de tentativa tenemos que tener en cuenta la máxima de la experiencia y la de la variación inicial del tema. Ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un machete y, bueno, quiero tirarle en la cabeza a alguien? Yo habré querido eh, hacerle, habré querido matarlo o solamente habría querido lesionarlo gravemente. Entonces, ante un hecho concreto como esto, tendríamos que decir, pues, que según el principio de la máxima de la experiencia, con un machete, pues, obviamente tú vas a querer matar a alguien. Acá, eh, la ineficacia absoluta del medio empleado no vendría porque el machete está apto para clavar. Entonces, ahí hablaríamos de una tentativa de homicidio y no, pues, de solamente por quererle causar daños graves. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, hay que recordar acá un acuerdo plenario muy importante. Por ejemplo, no es punible la tentativa, como ya mencionamos, cuando es imposible la consumación del delito. ¿Qué pasa si el arma era falsa, era un arma de juguete? ¿Qué nos dice el acuerdo plenario? Pues que en consecuencia el legislador nacional ha declarado que en algunos casos hay dificultad para diferenciar un arma de fuego real de una aparente. Fíjese cómo dice el acuerdo plenario. En algunos casos. Por ejemplo, en el ejemplo que yo puse de la pistolita de agua, ¿será difícil diferenciar el arma de fuego con esta? No, no, o sea, sería muy fácil, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he visto encendedores que tienen forma de arma. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a a una tienda y asalto con esa arma? ¿Hablaríamos de una ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto? No, porque este acuerdo plenario nos dice tal cual, ¿no? Eh, en algunos casos hay dificultad para investigar el arma de fuego. Vayámonos a un hecho concreto. Entonces, si yo asalté con esa arma y ya asalté, ya me llevé las cosas, no hablaremos de una tentativa, ya el delito ya está consumado y tal vez agotado, ¿no? Entonces, este acuerdo plenario hay que tenerlo muy en cuenta eh, en lo que es pues el artículo 17 del Código Penal, la cual es la clase de tentativa. La tentativa cuando no es punible. Siguiente diapositiva, por favor. El desistimiento. Es cuando el sujeto de forma voluntaria decide no, no llegar a consumar el hecho. Que en tentativa acabada sería pues a no proseguir con los actos de ejecución. Por ejemplo, estaba preparando y digo, no, y no más, lo dejé a medias. Entonces, si lo dejé a medias, no voy a poder concretar el delito, ¿no? En tentativa acabada, pues a impedir que se produzca el resultado, a lo cual la doctrina lo llama el desistimiento activo. Y pues acá vamos a ver en el Código Penal, artículo 18 me parece. Em, sí, el desistimiento voluntario, la cual prescribe lo siguiente. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi cruz está pasando por ahí y yo voy y le digo, quítate la ropa? Eh, Hablaremos de una tentativa de violación, ¿no? Pero ¿qué pasa si este sujeto am, decide, no, mejor ya no? ¿Sabes qué? Estás llorando, me das pena, ahí nomás lo dejamos. El sujeto estaría, como dice pues el artículo, ya no se le sancionará por el delito de violación, sino contra el delito contra el pudor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo enveneno a mi amigo que me quitó a alguien, a mi enamorado, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo lo enveneno? Está convulsionando, tiene fiebre y por mi cuenta yo lo llevo a una clínica, le hacen un lavado gástrico y se salva. Entonces, yo he desistido a que se cometa el delito, ¿no? La consumación. Yo responderé por los actos de qué tan grave le dejé el veneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal cual prescribe, solamente será penado cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos, ¿no? Esa sería su consecuencia. Eh, bueno,
Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el desistimiento en coparticipación, tipificado en el artículo 19 del Código Penal, la cual consiste pues cuando se admite siempre y cuando el sujeto de forma voluntaria va a impedir el resultado o se esfuerza seriamente para impedir la ejecución del delito. Su consecuencia es que no es punible la tentativa. Eh, eh, esto sería, creo que por demás explicar con un ejemplo, ya que si alguien pensara cometer un delito en forma conjunta, eh, si un sujeto impide el resultado, al menos se esfuerza seriamente, solamente se le va, o sea, no es punible a su tentativa, ¿no? Entonces, acá hablaríamos que al desistimiento de coparticipación, su consecuencia es que su tentativa no sería punible. ¿Por qué? Porque ha impedido el resultado y se ha esforzado seriamente para impedir la ejecución del delito. Y bueno, eso está prescrito en el Código Penal en su artículo 19, el cual se lo voy a leer, el cual dice lo siguiente. No punibilidad en caso de es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, aunque los otros partícipes prosiguen en su ejecución o consumación. Es muy claro el Código Penal en este caso, así que pasaremos pues con lo que es la consumación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, estamos ya en la consumación, la cual hemos dicho pues que la realización completa del hecho típico que cumple las condiciones objetivas y subjetivas de la figura penal. Las cuales pues vamos a mencionar que se ha consumado el hecho, por ejemplo, si yo le apunté el arma, ya estamos en tentativa de homicidio, y yo disparé, hemos logrado la condición objetiva y subjetiva de la figura penal. La persona está muerta y hemos consumado el acto de homicidio. Eh, por ejemplo, si yo voy a una tienda, esto es un asalto, yo logro asaltar, yo ya cumplí las condiciones objetivas y subjetivas de la figura penal. O sea, ya he consumado el hecho. Y obviamente la consumación, pues, es un hecho totalmente punible. Siguiente diapositiva, por favor. El agotamiento. Bien, el agotamiento es eh, una subfase de la fase externa que también reconoce la doctrina, cuando nosotros sacamos el provecho de la consumación del acto delictivo. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos dice, ¿no? Cuando no solo se cumple el proceso descrito por la ley, sino no se concreta la aspiración y el fin. Entonces, si el fin y la aspiración que se pretendía con lograr el delito de homicidio, como por ejemplo yo maté a mi vecino porque quería quedarme con su esposa, sería el agotamiento del homicidio. Por ejemplo, si yo he querido robar, eh, yo ya robé dinero y ya estoy gastando el dinero, estoy agotando del delito ya consumado, que es del delito de hurto. Entonces, esto sería pues las fases del iter criminis, expuesto soy por mi persona, a lo cual pues tengo una crítica solamente ante el delito de marcaje que está en el delito prescrito en el 137A, me parece. Am, bueno, un momento, por favor. Bueno, en sí, pues, el marcaje es para mí sería eh, un, un acto eh, dentro de la fase interna, ya que cómo tú podrías entrar a la cabeza de alguien y decir, ¿no? Él ha querido asaltar a él, ha marcado a esta persona. Entonces, yo al menos consideraría que el delito de marcaje, reglaje, no estaría en el Código Penal. Para mí me parece algo inadecuado, ¿no? Salvo unos casos, ciertos casos, los cuales voy a mencionar por ejemplo, ¿no? Y yo tengo una conversación con alguien y digo, a las 6 de la tarde va a ir esta persona, entonces ya estoy marcando a mi víctima, pero llegar a un acto de marcaje, de meterse supuestamente en la cabeza de alguien para saber que está marcando a alguien, como por ejemplo el caso que puse
de aquella persona en un alumbrado público que estaba debajo del alumbrado público, rompió el foco para que no se vea y estaba aguardando para que eh, se ponga, ¿no? Llegue a cometer el delito de hurto, para que robe. Pero si tú llegas en ese instante, tú podrás sancionarlo por marcaje. ¿Quién estaba marcando? ¿Acaso te podrás meter en la mente de la persona para decir, estás marcando a esta víctima? Entonces, es una crítica que yo tengo pues hacia el delito del marcaje, reglaje, ¿no? Salvo ciertos casos. Bueno, me parece que es la última diapositiva, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. Bien, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya quedado muy claro esta parte muy importante en el derecho penal del iter criminis en el derecho penal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Ixel, por la exposición. Si hubiera alguna interrogante por parte de algún compañero para que la pueda realizar o algún aporte. Bueno, como sí se lo mencioné a Selena, y también ya cuento con un asesor, el doctor Elmer Robles Plácido, el cual no sé si tenga algo que retroalimentar a mi tema o en caso de las preguntas, pues ahí está el doctor Elmer Robles para que pueda, y mi persona también, ¿no? Para poder absolverlas. Perfecto. Buenas tardes. Itzel, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas tardes. Sí se le escucha. Buenas tardes. Quiero solamente precisar algo. Cuando ustedes han hecho referencia a la figura de iter criminis, estamos hablando de todo un proceso, desde la ideación hasta el agotamiento. Es decir, si una persona, conociendo el derecho, pretende cometer un... Lo primero es que se imagine, supongamos quiero matar a alguien, y si quiero matar a alguien, ¿qué hago? Entonces, voy planificando cómo matarlo, a quién, con quién, dónde y cuándo, ¿cierto? Si decido matarlo con un arma de fuego, me consigo un arma de fuego. Si he decidido matarlo hoy día a las 7 de la noche, en este momento yo ya estoy preparando las condiciones para ejecutar ese plan. Y finalmente llegó a las 7, ejecuto mi plan, ¿de acuerdo? Lo disparé y murió. Y después de eso borro todas las huellas del delito y luego desaparezco de un delito común que estamos hablando de homicidio, es lo que se llama iter criminis, ¿no? Y lógicamente cada estadio, cada momento tiene su propia particularidad. Eso solamente quiero intervenir, de repente puedo agregar algunos elementos más, siempre en cuando los participantes podrían preguntar, quizás con la finalidad de, bueno, de ampliar las ideas que ha expuesto Itzel. Creo que lo ha hecho de manera didáctica y puntual, y no vamos a quitar la iniciativa de los participantes para que puedan realizar las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias y buenas tardes. O sea, muchas gracias a ti, Ixel, al doctor también Elmer. Si hubiera alguna interrogante por parte de los presentes o algún aporte, solo es el momento de poder hacerlo. Yo tengo una duda, Ixel, con respecto a la... Sí, Oscar. Bien, entonces primero le damos el pase a Oscar. Quiere hacer una interrogante y luego continuamos con mi pregunta. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. ¿Cómo se podría eh, explicar en todo caso el iter criminis en un delito, no sé si es la palabra correcta, circunstancial? Por ejemplo, si yo asesiné a alguien pero no tenía la intención de hacerlo y pues por algún motivo fue del momento, ¿no? Pero no tuve la premeditación. ¿Cómo se podría ahí explicar el iter criminis? Bueno,
yo imagino que en tu caso sería un delito culposo, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, o es porque, bueno, sí lo mencioné que tiene que tener un elemento subjetivo, el cual es el dolo, ¿no? Si yo cumplo, o al menos ya he verificado que estos pasos han sido premeditados, estamos ante un intercrímenes. Pero, por ejemplo, no sé, yo estaba, no sé, sí, me refiero a tu caso exactamente. Si yo tenía un arma, estaba limpiándolo, justo entra, no sé, un amigo de confianza y se dispara el arma. ¿Tú crees que habría intercrímenes? Yo ideé, planeé, deliberé, decidí. Yo creo que no. Así que, bueno, eso es según yo entiendo tu pregunta. Sí, compañero. De hecho, la respondiste muy bien. Muchas gracias. Vale. Bien, muy buena pregunta, la verdad. Si hubiera alguna pregunta más de alguno de ustedes, por favor, sin temor, el ponente como también el doctor están dispuestos a poder resolver cada una de las dudas o un aporte tal vez que no se haya realizado en la ponencia. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, yo te quisiera hacer una pregunta, Excel. Bueno, actualmente yo soy asistente de una fiscal y comúnmente cuando realizo las disposiciones fiscales, eh, veo claramente, y lo he visto cuando trabajaba en el área de defensa y ahora que estoy trabajando para el área de la fiscalía, veo que el señor fiscal en su disposición eh, sobre todo de formalización, el señor fiscal saca el famoso término de que el imputado Benito Pérez ha consumado el delito de robo agravado en el artículo 186, inciso tanto, porque ha sido durante la noche. Pero tal vez no sé si sería el término adecuado, ha consumado, o sería tal vez el término ha agotado, puesto que consumado es cuando tú lo indicaste, comete todos los elementos necesarios para poder ejecutar dicha acción. Pero agotado es cuando este sujeto ya tiene un provecho económico. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso, en el delito de robo agravado, ¿sería lo adecuado que el señor fiscal pueda estipularlo el término consumado o el término agotado, el hecho criminal? Esa sería mi duda. Mi micro está apagado. Bien, eh, si bien es cierto, expliqué pues sobre la consumación y la agotación. La consumación es cuando ya se cumplieron todos los elementos del tipo penal, y el agotamiento, pues cuando se saca provecho. El agotamiento es cuando ya se saca el provecho del delito ya consumado, ¿no? Pero esto es según la doctrina. De hecho, conseguí el elemento de la agotación del jurista Frank Zamora, la cual pues menciona un acto de agotación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, para mí sería pues ya está agotado más que consumado, ¿no? Eh, Salvo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, solamente, eh, bueno, no sé, he querido matar, eh, no sé, por ejemplo, un sicario en sí, cuando mata, ha consumado el acto, pero si alguien ya le paga, o sea, ha agotado, ¿no? Entonces, para mí sería pues, siguiendo la doctrina de Franz Zamora, que el delito se ha agotado, porque se está sacando provecho de ese delito. Y yo pienso, pues, en cada delito siempre, así como hay pros y contras, hay un beneficio que sacar por un delito. No sé si el doctor Elmer me podría... eh, Claro, con mucho gusto, Itzel. Me pareció sumamente importante la pregunta que están señalando en este momento el participante. Y hay que precisar y diferenciar algo. Cuando se investiga un delito, se investiga
¿La consumación o el agotamiento? Y la respuesta es, lo que se investiga es la consumación y no el agotamiento. ¿Ya? Esto hay que dejar establecido. 2, ¿por qué no se investiga el agotamiento? Porque todos los hechos postconsumativos son impunes. Todos los actos postconsumativos son impunes. A ver, me explico mejor. Si yo, digamos, me apodero del bien, los famosos, a ver, vamos a ver, esos que arrebatan celulares en la calle, ¿cómo lo llaman en lenguaje periodístico? A ver. Bueno, algo le llaman. Cogoteros, algo le dicen. Cogotero. Ya. Pero vamos a poner los cogoteros. Yo estoy caminando con mi celular en la mano, conversando. Viene un cogotero y me arrebata el celular. Como no ha ejercido probablemente violencia, sino con mucha sutileza, sacó el celular, no generó ninguna violencia en mí, se llevó mi celular. Pero yo le persigo y le quito el celular. O si no, otras personas salen en mi defensa y aprenden al que me ha arrebatado. O de repente el grupo Terna está por ahí, aprende al cogotero. Entonces la pregunta es, ¿se consumó o no? A pesar que ya hubo apoderamiento. Entonces ahí la doctrina es variada, sin embargo nuestra jurisprudencia tiene en cuenta un criterio importante. ¿Cuándo se agota, de manera general, por favor, porque cada caso es particular, solamente voy a enunciar algunas probabilidades, cuándo se agota el robo o el hurto, por ejemplo? Dice que nuestra doctrina y la jurisprudencia mayoritaria en nuestro país ha señalado de la siguiente manera: se agota, se consuma cuando se apodera del bien que está en protección de la víctima y que además hay la potencialidad de disponer ese bien. Ahora, si me arrebató el celular y yo lo alcancé al cogotero y recuperé mi celular, no se habría consumado, se habría quedado en grado de tentativa. En cambio, si cogí el celular, nadie me persigue, ya a la otra vuelta de la esquina me cambié de ropa, de peinado, me puse un lente, estoy circulando por el mismo lugar, entonces lógicamente, pero todavía el celular lo tengo y ya se habría consumado. Pero no contento con tener el celular en mi mano, me voy a la cachina y lo vendo. La pregunta es, ¿qué nos interesa del ámbito jurídico penal? ¿Que lo haya vendido en la cachina? ¿O que o le haya regalado a su enamorada? ¿O lo haya regalado a su hermano? Ya no nos interesa porque los actos postconsumativos ya son irrelevantes para el derecho penal. Lo que nos interesa a nosotros, por ese hecho, es definitivamente hasta la consumación. Pero alguien me dirá, pero si yo ese celular robado, me voy a la cachina y lo vendo, y un señor es mi cliente favorito, me compra siempre, entonces ese señor sería, digamos, imputado por el delito de receptación. Entonces, continúa. No, pero ya es otro delito independiente. A mí, si es hurto o es robo, me interesa solamente el momento del apoderamiento y después la potencialidad de disposición. Hasta ahí interviene. Por esa razón, en la disposición el señor fiscal plantea consumado el delito de robo. ¿Cierto? Por eso está bien, porque al Ministerio Público solamente le interesa investigar hasta el momento consumativo, que de ahí lo vendió el celular, se compró un trago, o vendió el celular con esa ganancia, se fue a comer un pollo, lo invitó a su enamorada, se compró de repente un regalo para llevar a su novia, eso es irrelevante para el derecho penal. Eso es la razón del por qué se dice consumado. O si no se dice consumado, se dice tentado. Hablamos de tentativa. Entonces, eso es la razón explicativa que yo puedo dar al joven que ha preguntado, que viene a ser asistente de un fiscal. Nada más por el momento. Muchas gracias, doctor. En realidad usted dice cosas muy ciertas porque el señor fiscal lo pone que el delito se ha consumado,
Pero esto lo decía puesto que cuando he visto muchas disposiciones de apertura, específicamente en los dos delitos de robo y hurto, en el robo, bueno, solamente se requiere que se apodere ilegítimamente, ya sea con violencia o amenaza, y ya, basta con eso, se consuma. Y creo que ya no habría discusión. Pero el tema está, por ejemplo, en el delito de hurto. Cuando hay el delito de hurto, ya sea simple, ya sea agravado, uno de los verbos rectores es que se requiera un provecho o que se acredite un provecho. Entonces, en esas situaciones, el señor fiscal, y he visto disposiciones, he podido ver que el señor fiscal consigna el término que se ha agotado, porque solamente consumar sería, inclusive consumar con agotamiento habría una disputa, porque el verbo rector, por ejemplo, en el 185 del delito de hurto simple requiere que se obtenga un provecho de ese apoderamiento ilegítimo. Esto es lo que se requiere. Si no hay provecho de ese apoderamiento, no hay delito de hurto. Entonces, he visto disposiciones que inclusive les he consultado a algunos fiscales y me dicen, no, ahí es consumación. Y otros me dicen aparte, no, ahí es agotamiento. Entonces, ahí no hay realmente definido de forma clara. Y yo entiendo, porque también como parte de la defensa, a nosotros nos interesa solamente hasta la consumación. Si es que se obtuvo o no se obtuvo una ventaja o no. También es importante para la defensa acreditarlo eso, por ejemplo, para los delitos de hurto. Porque si al fiscal le imputa el delito de hurto a mi patrocinado y yo me tengo que defender, lo primero que tengo que defenderme es, pero el señor fiscal me está imputando el delito de hurto, ok, pero que el señor fiscal me demuestre que mi patrocinado ha obtenido un provecho de ese hurto. Capaz lo tiene aún, no lo ha vendido. Entonces, pero el Código Penal me está requiriendo de que tiene que tener un provecho. Entonces, el provecho puede ser el provecho de disponer, el provecho puede ser también el derecho de usarlo. ¿A qué se entiende ese término, doctor? Gracias. A ver, yo pienso de que, a ver, en todo caso la respuesta, no es que pensar. Eh, los delitos contra el patrimonio tienen un fin en el fondo lucrativo. Yo no me puedo quedar un bien que me dieron temporalmente por el cargo y, y no devolverlo. El no devolverlo, apropiación ilícita, significaría, digamos, usar, usufructuar, sacar provecho patrimonial de ella de manera ilegítima. Si yo quiero arrebatar un celular con sutileza, hurto simple, a un ciudadano, ¿con qué finalidad? De sacar provecho económico. Si yo uso violencia contra la persona, robo agravado, y le arrebato el celular, ¿con qué finalidad? De sacar provecho económico. Es decir, los delitos contra el patrimonio, el elemento subjetivo, el dolo, tiene un elemento adicional. Ese elemento adicional es el provecho económico, ¿no es cierto? Ahora bien, no sé si hay una interpretación errada, pero me dices, si yo a ver, alguien está pasando por ahí, voy y con sutileza, sin ejercer violencia contra el señor, le quito el celular y me voy corriendo. La pregunta es, y justo ahí nomás me coge el grupo terna de la policía, yo ni siquiera he tenido la oportunidad ni el tiempo para poner el celular a mi bolsillo, lo tenía en la mano todavía, entonces la pregunta sería, no he sacado ningún provecho económico, por tanto sería atípico, pero ese argumento se viene abajo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya se apoderó de un bien ajeno, sin amparo del derecho, ha sacado de la esfera de protección de la víctima. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el elemento subjetivo? Sacar provecho económico. Pero finalmente no pudo sacar provecho económico. ¿Por qué? Porque un tercero, la policía o la propia víctima, recuperó el celular. Entonces, si siguiera tu argumento, diría que no es delito. Sin embargo, sí es delito, pero aún no se ha consumado porque no hubo la potencialidad de disponer, pero sí es punible en grado de tentativa. Eso es la respuesta que tendría que señalar. Yo soy de la idea puntual. La fase del agotamiento no tiene relevancia para el derecho penal.
por eso es que no se hace referencia al agotamiento. Lo que interesa al derecho penal solo y únicamente es o los actos preparatorios, o la tentativa, y finalmente la consumación. ¿Y por qué digo los actos preparatorios? Porque en algunos tipos penales los actos preparatorios son punibles. Por ejemplo, creo que el expositor Itzel hacía referencia al marcaje, ¿no? O a asociación ilícita para delinquir. Estos dos tipos penales tienen una característica, son actos preparatorios. Sin embargo, nuestro Código Penal son punibles. Si yo partiera de una concepción eminentemente garantista, entiéndase que el garantismo es una filosofía, una concepción del derecho, una concepción del Estado, y una concepción del derecho penal, si fuera garantista, los actos preparatorios son impunes. Sin embargo, nuestro sistema penal, Código Penal, lo acepta como delito. Entonces eso ya pasa por una discusión de carácter doctrinal, ¿no? Entonces eso es lo que quería aclarar, por favor, lógicamente con fines de generar mayor discusión. No es que porque diga yo esta última palabra. Bien, doctor, muchas gracias por su aclaración, la verdad que me sirvió muchísimo. Bien, nada, felicitar al compañero Ixel Hulka